Hola de nuevo y gracias por estar en mi segunda charla de el, la ultrasonido con contraste en el contexto de LIRADS, las mismas descargos de antes. Y para los metas y objetivos de esta charla me enfocaré en Zeus, en LIRADS, dentro de los sistemas LIRADS, utilizando eh, este como la primera modalidad de contraste principal y destacar algunas ventajas de esto en contraste con TAC y resonancia magnética. De manera similar al TAC y la resonancia, los algoritmos, eh, los algoritmos de Zeus de versión 2017 está en la revista, en la página web de ACR, y tenemos el documento central, así como un documento de puntos de aspectos esenciales, así como múltiples traducciones, incluyendo traducción a español desde la Asociación Americana de Radiología. Entonces, ese es el algoritmo del LIRAD como lo tenemos hoy. Y muchos de ustedes ya sabrán, quizás, o quizás ya han tomado clases respecto al diagnóstico de algoritmo de diagnóstico de TAC y resonancia, que incluso quizás usando el tratamiento de respuesta, el IRATS, el algoritmo de tratamiento de respuesta para TAC y MRI. El doctor Rogers habla de el algoritmo de vigilancia de ultrasonido, LIRADS, y también me voy a estar enfocando en el algoritmo de diagnóstico CEUS para el LIRADS. Aquí cuando tenemos una observación de alguien sospechoso para HCC, ya ahora una de las tres modalidades que pueden ser consideradas es esta resonancia, esta metodología que les estoy presentando. Algunas diferencias claves en comparación, comparando el Zeus con CTMRI. Entonces, la Zeus es basada en nódulos, mientras que el TAC y resonancias son basadas en observación. Hay menores características principales, por ejemplo, no hay hiperrealce tipo cápsula y el lavado, que como dije en mi primera charla, nosotros evaluamos el establecimiento y el grado, no solamente su presencia con el lavado. Y desafortunadamente hay menores características secundarias o acompañantes. Entonces, para aplicarlo, debemos recordar que nuevamente, tal como con el TAG y la resonancia, es únicamente para ciertos pacientes, pacientes con cirrosis o pacientes con hepatitis B crónica o con historia actual o pasada de HCC. También aplicamos estas observaciones para lesiones o nódulos visibles en ultrasonido de precontraste. Entonces no debemos aplicar esto en pacientes sin los factores de arriba de riesgo, los recién nombrados, tampoco en pacientes pediátricos menores de 18 años de edad, porque tendrían un conjunto de criterios distintos. Aquellos con cirrosis debida a fibrosis hepática congénita o desórdenes vasculares como los que están enumerados aquí, y si había habido una biopsia y la observación de los nódulos ya ha sido demostrada patológicamente. Por supuesto, no queremos confundir el cuadro aplicando una categoría de LIRADS, simplemente lo reportamos según la biopsia. Pero entonces este es el algoritmo es muy similar a los algoritmos de TAG y resonancia. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Entonces, de arriba primero se determina si hay una vena trombosada y si hay una vena trombosada, ver si hay un tumor en la vena o un tumor trombótico. Aquí tenemos entonces un tumor y COEC y una porción no real, no se resalta, pero una otra sí se realza, como está marcado aquí con eh, estas flechas. Hay parénquima, hay lavado y es proximal a un... Esto nos muestra que hay tumor en la vena o LRTIV. También aseguramos primero que el nódulo no sea definitivamente benigno o LR1. Entonces el concepto acá es que estos nódulos son 100% determinados como no malignos y únicamente si es un quiste sencillo como está mostrado acá o si es un hemangioma como está mostrado acá con el resaltamiento nódulo discontinuo, como lo mostramos en una charla anterior. Hay algunas ideologías que caen dentro de
LR2, la categoría LIRAS 2. Probablemente estas son altamente probables de ser benigno, pero no 100%. Entonces algunos ejemplos aquí son pequeños nódulos que están estables, que se han degradado de un LR3 durante 2 años y probablemente hemangiomas, pseudomasas, etcétera. Personalmente pienso que hay pocos nódulos terminan cayendo dentro de la categoría LR2, pero está aquí en caso de que ustedes piensen que es benigno, pero no lo tengan totalmente claro. Ahora vamos al LRM, la categoría LRM, así como la tabla diagnóstica de abajo. Y para esto vamos a hablar de las principales características. Entonces, estas son simplemente dos: que haya hiperrealce de fase arterial, específicamente sin anillo o sin borde, y que haya lavado también tardío o medio o ligero. Entonces primero hablemos del hiperrealce de fase arterial. De nuevo, es sin anillo, es el típicamente sólido, hiperrealce sólido, y como que usualmente se ve como un módulo discreto en el ultrasonido gris. Y afortunadamente las variantes vasculares que solemos ver en la resonancia o el TAC no las vemos en esta metodología. Entonces no tienen correlación, lo cual nos permite tener cierta confianza en que son lesiones que no son de preocuparse. Sin embargo, también hay hiperrealce de fase arterial con anillo, y esto genera preocupación de malignidad, pero no específico para HCC. Y también está los hiperrealces nodulares discontinuos periféricos, que pueden indicar hemangioma y nos llevaría a un LR1, que es una observación definitivamente benigna. Ahora hablaremos de los lavados, el washout. Y de nuevo, este es una señal decrecida en área relativa al lado del hígado, y tiene que ver con cuándo se estableció, si fue antes o después de 60 segundos. Si se detecta antes de los 60 segundos, se llama un lavado temprano y es altamente preocupante para malignidad, pero no específico para HCC. Mientras que cuando el lavado ocurre después de los 60 segundos, es una característica principal para HCC. Ahora, el nivel de lavado también se evalúa y se define como leve, es decir, menos resaltado que el hígado, pero no totalmente desprovisto de contraste, o marcado, que es virtualmente desprovisto de realce, es decir, es un hoyo negro y se determina a los 2 minutos y es altamente considerado para maligno, pero no es específico para HCC, mientras que el ligero sí es una característica fundamental para HCC. Ahora voy a mostrar un par de ejemplos acá. Este es un nódulo más grande de 1 centímetro, mostrando hiperrealce de fase arterial y un lavado ligero visto a los 90 segundos y en 180 segundos. Entonces estas dos características nos permiten determinar que este nódulo es LR5, definitivamente HCC. Ahora repasemos nuevamente las características de LRM, porque pienso que son muy importantes recordarlas. Entonces, de nuevo, las características incluyen hiperrealce de fase arterial con anillo, un lavado temprano en menos de 60 segundos, o un lavado marcado, que significa que no tiene realce dentro de 2 minutos. Si cualquiera de estas son detectadas en esta observación, se considera una observación LRM y no debería ser categorizado como LR4 o LR5 este nódulo. Entonces aquí hay un ejemplo de eso. Tenemos un anillo irregular resaltado con un lavado temprano, 46 segundos, y un lavado muy marcado visto al 1 minuto 38 segundos. Entonces debemos recordar no ir a la tabla diagnóstica, sino reconocerlo como hiperrealce de fase. Estas características indican un LRM maligno, pero no sabemos si es SM. Y este paciente recibió una resonancia mostrando unas características similares con un llenado gradual, y esto nos muestra el contraste entre esta metodología y el ultrasonido
con contraste, donde el que tiene contraste nos muestra lavado, mientras que el TAC y la resonancia muestra llenado, que es característico para colangiocarcinoma. Entonces, de nuevo, dado que el contraste de microburbujas es un agente que está totalmente en la sangre, no va a tener una fase extravascular intersticial como con los agentes que se usan en la resonancia o en el TAC. Esos agentes se pueden acumular en la cicatriz el angiocarcinoma, y esa área no se va a resaltar y va a mostrar lavado con el ultrasonido de contraste. Entonces hay algunas características secundarias como crecimiento definitivo que favorece malignidad, pero no es específico para HCC, y luego algunas características que sugieren que hay HCC en particular. Sería un nódulo, una arquitectura de nódulo en nódulo y una arquitectura de mosaico. Y tal como con el TAC y la resonancia, esto nos permite avanzar de la siguiente categoría a la siguiente hasta llegar a la RR4, pero no se pueden usar las características acompañantes para subir al grado 5. También hay características acompañantes que favorecen la benignidad, que incluyen estabilidad de tamaño por 2 o más años, así como reducción del tamaño con el paso del tiempo, y esto nos permite disminuir el grado de la categoría del 5 hasta el 4, 3, 2, 1 si se necesita. Entonces, para resumir, tenemos esta tabla diagnóstica y primero repasamos estas revisiones, estos checks. Si hay tumor en la vena, si es el LR1, definitivamente benigno la observación, si es el LR2, probablemente sea benigna, y si luego miramos las principales características, primero si califican como LRM, que es maligno sin ser específico para HCC, y de nuevo para aquellos con el APHE con anillo, con un lavado temprano menos de 60 minutos o un lavado marcado a los 2 minutos, si ninguno de estas aplica, entonces bajamos a la tabla diagnóstica y consideramos LR3, 4, 5, y para aquellos miramos hiperrealce de fase arterial, nuevamente sin anillo y sin discontinuidad nodular periférica que indica hemangioma, y si estas no aplican podemos entonces mirar el tamaño, la presencia o ausencia de lavado y aplicar nuestras categorías entre LR3 y LR5. Ahora, espero, o la intención, la esperanza es que para una categorización de LR5 haya 100% de probabilidad de que esa observación era o es un HCC. Esto nos permite tomar decisiones definitivas de tratamiento, ya sea cirugía o trasplante, sin una biopsia. Algunos HCCs pueden caer dentro de otras categorías, entonces el LR5 puede no ser tan sensible, pero debería ser increíblemente específico. Afortunadamente ha habido ya varios estudios que demuestran que, de hecho, cuando tenemos un ultrasonido Zeus LR5, categorizado LR5, la especificidad es muy alta, por encima del 97% en múltiples estudios, uno de los cuales está en curso en este momento. Es un ensayo multicéntrico en muchas partes del mundo, y como pueden ver, el HCC puede caer dentro de estas otras categorías de tasas variables, pero mantenemos la alta especificidad en la categoría LR5 de Zeus. Algunas desventajas del Zeus, del ultrasonido de contraste. Esta modalidad solo permite caracterizar un número limitado de observaciones por examen. Entonces podemos hacer 2 o 3 observaciones por examen, pero no es óptimo para determinar estados de la enfermedad. Por ejemplo, para enfermedades metastásicas y determinar el estadio de la metástasis, esto no sería una metodología de uso. Corrientemente tenemos que tener nódulos que sean visibles en precontraste, imágenes de ultrasonido de escala gris de precontraste. Sí se pueden usar puntos específicos para aislar el área de interés como señales que nos ayuden, y luego hacer el ultrasonido, pues hacerlo después de haber tenido alguna práctica, pero en general una lesión visible, que sea visible, se necesita una lesión que sea visible en la escala gris. Ahora, en la versión actual de Zeus con LIRAS no usamos esto para evaluar respuesta al tratamiento. Sin embargo, estamos a punto de emitir una actualización que sí incluirá criterios para definir enfermedad recurrente después
o la recurrencia de la enfermedad después de terapia de hígado, sea tase o ablación, y para diagnosticar ocurrencia o falta de recurrencia en la enfermedad o de ocurrencia. Entonces va a haber un algoritmo para respuesta al tratamiento con Zeus, eh, que será como no viable, equívoca o viable, tal como con el TAC y con la resonancia. Entonces voy a terminar un poco temprano acá, pero quisiera agradecerle a las muchos colegas en nuestro grupo de trabajo, Zeus Lirats, que han invertido innumerables horas repasando la literatura, generando el algoritmo y los ejemplos que les he mostrado en estas diapositivas. Y tengan presente que el Lirats sigue siendo un grupo muy grande de individuos muy dedicados y muy inteligentes que colectivamente han creado lo que yo pienso que es un sistema muy robusto que ayuda a diagnosticar y hacerle seguimiento a HCC utilizando una variedad de modalidades, ahora incluyendo ultrasonido, y este ultrasonido con contraste, no solamente el TAC o la resonancia, para el trabajo con el carcinoma hepatocelular. Y con esto les agradezco y volveré a una tercera parte de mi conferencia para mostrarles más casos de ultrasonido con contraste. Muchas gracias.